Bueno, nosotros ahorita estamos en esta última unidad, que es la sección de aprendizaje no supervisado. Y el material que vamos a ver hoy es simplemente la parte de clustering y análisis de asociaciones. ¿Listo? El último laboratorio, o sea, la última entrega es solamente esta, que es la parte de MNIS final. ¿Listo? ¿En qué consiste? Básicamente es una evolución del primer taller que ustedes entregaron, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes al principio hicieron el primer laboratorio que hicieron fue un desarrollo de un sistema determinístico, bueno, palabra más, palabra menos, programación tradicional sin utilizar temas de inteligencia artificial, especialmente Machine Learning, para abordar el tema de los dígitos, ese era el objetivo general que se quería lograr. Entonces, en esta última entrega, lo que busca es, pues, dos cosas principalmente. Lo primero es que ustedes apliquen el uso de modelos basados en Machine Learning para abordar la problemática del tema de la detección de dígitos. Y segundo, es que se vean un poco o hagan una especie de retrospectiva, que es una palabra que se utiliza mucho en tema de agilismo o en tema de proyectos, y es que básicamente es que vean o comparen, más que todo es lo que ustedes hicieron en el primer laboratorio contra lo que están haciendo ahorita a través del uso de Machine Learning. Eso es como una especie de análisis que yo buscaría al final que ustedes lograran sintetizar al final de lo que hemos visto en estas últimas sesiones del laboratorio. Pues, entonces, bueno, antes de entrar, voy a ahondar un poquito más en el taller. Vamos a darle un poquito más en detalle. Entonces, listo, deme un segundo. Es este. Listo. Entonces, el taller o el último taller se encuentra en ese caso dividido en tres secciones. La primera es una fase de modelamiento. ¿Qué se espera? Básicamente la fase de modelamiento lo que se espera en principio es que ustedes utilicen una aproximación para modelar y evaluar a partir de holdouts. Si ustedes recuerdan, simplemente ese es el término técnico que lo que dice es partir el dataset aleatoriamente en un set de entrenamiento y un set de testing, ¿no? Y ustedes, pues, si les recuerdo que existe un método que permite hacer eso, un train split. ¿Listo? Por otra parte, la segunda fase consiste en que ustedes propongan tres modelos. Ojo, tres, donde dos de estos son basados en aprendizaje supervisado y solamente uno se les está pidiendo que utilicen aprendizaje no supervisado. ¿Listo? Eso pues tiene un valor del 33% que equivale a esta sección. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, dale. Listo. La segunda parte es la sección de evaluación. Entonces, ¿qué consiste? Aquí solamente se les está solicitando que evalúen los modelos de aprendizaje supervisado creados en el ítem 1, es decir, en esa sección. Ojo, no se le está pidiendo el modelo de aprendizaje no supervisado, claro. Entonces, cómo lo van a evaluar? A partir de las métricas de valoración que ustedes ya conocen, por ejemplo, el tema de la precisión, el accuracy, el F1 score, eh, la matriz de confusión que ya les han enseñado, el tema de los falsos positivos, bueno, etcétera. La idea es que se apalanquen de esos indicadores para ustedes finalmente proponer con argumentos basados en los indicadores cuál es el mejor modelo, o sea, de los dos que ustedes desarrollaron, cuál de esos dos es el mejor que se aproxima a la solución, en este caso, a la detección de los dígitos. ¿Listo? En este caso especialmente la idea es que ustedes se centren por lo menos a los dígitos y aclaro, a los que ustedes se les asignaron en el primer taller, ¿sí? Es decir, palabras más, palabras menos, pues que ustedes vuelven y trabajen con, con los mismos grupos que han venido haciendo las cosas. Eso es de cierta manera para que sigan con esa idea. Entonces, trabajen sobre los mismos números que se les asignó en el primer taller. ¿Listo? Y en lo posible, pues si con los mismos compañeros, pues bueno, no hay lío, súper. Entonces, volviendo acá, simplemente es evaluar y seleccionar y obviamente argumentar cuál es el mejor modelo. ¿Listo? Ahora, la última sección y que es la más importante, y diría yo, para mí,
porque finalmente esto es lo que yo tan evalúo mucho en las tesis, es esta. Entonces, las conclusiones. ¿Qué espero yo? Solamente 2 conclusiones. Ojo, solamente esperaría 2. Sin embargo, si tienen más, pues súper, no pasa nada. Entonces, las conclusiones mínimas que les estoy solicitando son las siguientes. Una, que se base en el proceso de ciencia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, el proceso de ciencia de datos que usualmente se conoce es el tema de que se basa en CRISDIAN, ¿no? Entonces, tiene una fase de entendimiento de negocio, una fase de preprocesamiento, una fase de exploración de datos, entrenamiento, validación, bueno, whatever que ustedes ya lo han escuchado. Pero lo que yo les estoy pidiendo acá, más que todo, es este proceso de ciencia de datos que finalmente pues ya es un framework, es una metodología que ya se ha planteado. Lo que yo les estoy solicitando en este caso es de esas actividades que ustedes están aplicando el proceso de ciencia de datos, cuáles, o más bien, cuáles son las que aplicaron y cómo lo hicieron para obtener el mejor modelo que encontraron en este lado. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es decir, voy a volver un poquito más para explicarles más en detalle. Por ejemplo, la fase de modelamiento. Aquí tiene una sección de hold out. Entonces, ustedes podrían decir, el mejor modelo que yo desarrollé fue basado, por ejemplo, en un algoritmo de un árbol de decisión, por ejemplo, que en este caso fue entrenado a partir del 80% de los datos y fue evaluado a partir del 20% del total del dataset. Cabe aclarar que los dos conjuntos previamente mencionados fueron aleatoriamente seleccionados. Pero ¿por qué es importante mencionar y de la misma forma que lo estoy intentando decir? Es que no es lo mismo yo decir que todas estas fases que he intentado anteriormente ilustrar, que son parte de la ciencia de datos, no van a ser las mismas si yo tuviera otro experimento totalmente distinto. Como por ejemplo, yo podría decir que yo utilicé un algoritmo, por ejemplo, de clasificación de tipo Naive-Bayes, que se basó de un holdout que se me están solicitando aquí, que parte del 90% para entrenamiento y 10% para el testing. 100 son dos experimentos distintos, son dos procesos de ciencia de datos distintos, pero lo que yo les estoy pidiendo a final de cuentas es que me ilustren aquí, es decir, cuál es la conclusión que finalmente obtuvieron de todo el proceso de ciencia de datos que los llevó para obtener el mejor modelo que están proponiendo acá, que es este resultado. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acaba de mencionar o quisiera indagar más en detalle? Bueno, la, la última conclusión es la siguiente y es lo que les mencionaba previamente y es la retrospectiva. Entonces, la última conclusión es simplemente es posicionarse ya en el último resultado, es decir, ya finalizamos el laboratorio, ya entregamos el última tarea, ya por fin construimos unos algoritmos basados, bueno, construimos unos modelos de Machine Learning. Miremos y retrocedamos un poquito unas semanas, unos meses en el tiempo, donde podamos ver el primer taller que ustedes entregaron de MNIST, donde simplemente comparen es qué fue lo que yo propuse, cuál fue el resultado que obtuve y finalmente comparado con esta aproximación que es lo que ustedes están viendo, o lo que han visto durante estas sesiones, les permitió lograr. Si ustedes consideran pues que es una conclusión que tal vez sea que el Machine Learning no sea eh, lo más guau, que finalmente ustedes construyeron una solución determinística que era muy eficiente comparado al modelo que ustedes propusieron aquí, pues bueno, no pasa nada, es válido. Si ustedes lo saben argumentar, está bien. Pero yo quisiera aquí que hubiera una especie de conclusión, pues obviamente contundente, que finalmente pues tuviera toda la aproximación de lo que han visto hasta el momento, tanto en el curso de teoría, en el curso de laboratorio también es válido. ¿Listo? Entonces, esta es la última entrega que estaría pues para, en este caso, el 31 de este mes. Entonces tienen pues todas estas semanitas que hacen falta. ¿Alguien quisiera indagar en algo particular que he mencionado? ¿O en algún tema de estos?
Pues mi pregunta es, ¿podemos usar cualquiera de las técnicas que hemos visto hasta el momento para lo de trabajar los modelos y los datos, ¿cierto? Sí. Exactamente. Tú puedes usar cualquier tipo de técnica. En este caso particularmente, y es, bueno, me apego a tu pregunta y otra pregunta que me hicieron el día de ayer. En este caso, los modelos que yo les estoy solicitando aquí, la idea es que partan de algoritmos distintos. Es decir, y menos mal está quedando grabado esto, es cuando yo me refiero a que sean algoritmos distintos, es decir, por ejemplo, si son aprendizaje supervisado, pues podría ser de hecho un parcial aquí. ¿Cuáles existen? Por ejemplo, el árbol de decisión, el random forest, la regresión logística, el naive Bayes, cada vecino cercanos. Entonces, la idea es que seleccionen dos de esos que han visto y finalmente construyan un modelo a través de las técnicas que pues, me apego que de la pregunta que me hicieron ahorita último, para que propongan finalmente dos modelos y por este lado sería un modelo de no supervisado por acá. Aquí está. Algoritmos distintos. ¿Listo? No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, profe, ahí me respondiste. Listo, súper. Bueno, de todas formas, pues obviamente ustedes pueden estar preguntando por el Discord o pues cualquier canal que me puedan encontrar. Igual no hay ningún lío. Bueno, vamos a arrancar ahorita entonces en materia. Recopilando un poquito bueno, haciendo un poquito de retrospectiva de lo que han visto hasta el momento en los cursos. Bueno, en el curso tanto de teoría y este de laboratorio. Entonces, hagamos una especie de análisis rápido de cómo están las cosas a nivel de Machine Learning, ¿no? Entonces, Boli juega, el Machine Learning simplemente es una subárea de la inteligencia artificial. Si hacemos un análisis simplemente rápido, recuerdan que nosotros iniciamos con la conceptualización o la importancia de definir las variables. Y aquí vemos otra vez el tema de variables continuas, categóricas. Ustedes ya pasaron por una sección de aprendizaje supervisado, empezaron a ver problemas de regresión porque eran finalmente predicción de una variable objetivo que es continua, como por ejemplo las ventas de una compañía. Eh, Problemas de clasificación, entonces, como por ejemplo el tema de los dígitos, por ejemplo, clasificar si una persona se va o no se va de un programa, por ejemplo, bueno, de una compañía o algo así. Entre eso existen pues esta serie de algoritmos que se proponen para temas de clasificación y pues aquí faltan otros más, pero bueno, son usualmente los que más se conocen. Y por otra parte, pues entramos acá ahorita en el día de hoy, en los minutos que nos restan, en lo que es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado también se acota en el tema de las variables continuas y categóricas. Es importante también tenerlo presente. Pero dentro de las variables continuas entra el tema del clustering o el tema de las agrupaciones. Por otra parte, vemos en lo que es los análisis de asociación y por acá tenemos los modelos de Markov. ¿Listo? Pero entonces, lo importante, Willy, juega tipo variable, las técnicas que existen, los algoritmos también, dependiendo a la cual yo estoy analizando. Es muy importante acotar y dejo muy fuertemente ahorita alineándolos. Es, recuerden, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, en este caso es que el científico o el desarrollador o X rol que existe que está trabajando en Machine Learning o ciencia de datos, conoce de antemano la variable objetivo, sabe finalmente qué es lo que el algoritmo quiere que le prediga o cuál es el resultado final, ¿sí? Vuelve y juega, por ejemplo, si una persona se va o no, es decir, que existe esa variable, que es una variable categórica, por ejemplo, si se va o no se va, las ventas de la compañía. Entonces, yo de antemano tengo esa variable que es la variable dependiente, la cual yo quiero predecir, por ejemplo, la Y, ¿sí? Eh, pero por otra parte, existe el aprendizaje no supervisado. Y en este caso, partimos de que el desarrollador o el científico de datos no tiene idea de antemano sobre la variable objetivo. Tal vez tenga algunos datos, sí, puede pasar, pero lo que en este caso busca o el objetivo general es intentar entender es cómo está la representación de la información, por ejemplo, agrupaciones o patrones que hay detrás. ¿Listo? Entonces, yo no tengo el label, es decir, no tengo la variable objetivo y en este caso quiero entender es la data, quiero entender la información. ¿Listo? Eso es lo que busca el aprendizaje no supervisado.
Por otra parte, tenemos el aprendizaje por refuerzo, que ese es el ejemplo que les voy a traer la próxima semana y esperaría que con eso quede un poco más claro esta otra área que existe. Bueno, vamos a entrarnos a ver un poquito más de lleno estos temas. Listo. Entremos un poquito al tema de análisis de asociación, o lo que se conoce un poco con lo que es los sistemas de recomendación también. Bueno, para eso voy a importar unas librerías, que en este caso se llama MLSTEM, que trae de antemano los algoritmos que permiten, en este caso, la implementación de análisis de asociación. En este caso, especialmente, solamente el día de hoy, voy a apalancarme de un algoritmo que se llama a priori. ¿Listo? Y aquí lo ven. Vamos hasta acá. Entonces, por acá está el otro que es Association Rules y ya les voy a explicar exactamente para qué me sirve. Entonces, antes de entrarme en el código, piensen en este caso que los sistemas de recomendación son los que ustedes utilizan hoy por hoy. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes utilizan Spotify, Netflix, Amazon, que a partir del comportamiento o del comportamiento también de ciertas personas afines, Amazon o estas plataformas les empiezan a ustedes a ofrecer productos, por ejemplo, series. Entonces, a partir de, por ejemplo, si ustedes empiezan a consumir, no sé, un tipo de tal vez de serie de televisión, por ejemplo, de terror, entonces que tengan ciertas preferencias, como por ejemplo que ciertos actores. Entonces, tal vez el algoritmo entienda que a ustedes les interesa ver la actuación de esas personas. Entonces, lo que el algoritmo podría entender es empezar a darles a ustedes una especie de nuevas películas del mismo actor, pero también podría darles información de ciertas películas afines de terror. Entonces, eso es lo que más o menos intenta hacer una regla de asociación, ¿listo? Y cuando yo me refiero a afines, también de ciertas amistades. Entonces, por ejemplo, digamos que hipotéticamente el algoritmo o el sistema tuviera la capacidad de obtener la data de ustedes y el círculo de amigos. Entonces, eh, usualmente, pues uno intenta tener amistades que tengan una preferencia. Entonces, digamos que ustedes tienen un círculo de amigos que juegan videojuegos y en especial, por ejemplo, pues, esos first person shooter, los de bala, pues. Entonces, el algoritmo, pues, en principio, pues entiende que a un personaje X entienda que le gusta porque les ha dado like a unas páginas o unos juegos. Entonces, él lo que podría intuir es que si una persona de una amistad o amigo de la persona X, entra a la plataforma, pues yo podría de entrada sugerirle juegos de tipo First Person Shooter, de bala, porque pues la amistad o el amigo de él que ya estaba dentro de la plataforma, pues ya consumía ese tipo de videojuegos. Entonces, existen dos tipos de sistemas de recomendación. Poli juega los primeros que se basan del contexto de otros o en este caso de aquellos que se basan del contexto de cómo los datos se empiezan a generar solamente de un individuo particular. ¿Listo? Eso es, digamos que a grandes rasgos. Arranquemos entonces a ver esta parte. Voy entonces a importar un dataset. Deme un segundo a ver si lo pongo acá a ejecutar. Si no, lo busco acá rápidamente. No estoy mal, siempre se demora un poquito. A ver, deme un segundito. Listo. A ver, tengo este. Deme un segundo. Listo. Online retail. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a intentar cargar un dataset que ya he descargado previamente. De todas formas, todo este código que les voy a mostrar, pues ya está en Moodle, como siempre he hecho en las últimas clases, donde simplemente voy a cargar un conjunto de datos que corresponden a las ventas o a las ventas que se han realizado en un supermercado en distintos países. Entonces,
vamos a partir de ese conjunto de información, ¿listo? Es un poco pesado, es por eso que se está demorando un poquito en cargar. Mientras tanto, voy a digitar estas líneas de código por acá. Listo. Entonces, acá ya tenemos unos datos, ya vamos a verlos más en detalle. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a tener un conjunto de transacciones, es decir, de compras, que van a estar identificadas a través de esta variable que tenemos acá, el invoice NO, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, cuando ustedes realizan una compra, por ejemplo, pues en Falabella o pues en cualquier sitio de compras, pues esa compra particularmente tiene un identificador único. Y sobre cada compra, pues lo pueden ver como una especie de bolsa en la cual se incorporan una serie de productos, ¿sí? Entonces, en este caso, cada uno de los productos que se realizó en esta compra particular, supongan que es esta, la que tiene el código 536.365, incorpora estos productos que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, es decir, que este individuo, que de hecho tenemos acá el ID, que es este, compró, por ejemplo, este producto, este otro y este, en una cantidad que tenemos acá, es decir, que este llevó 6, de este llevó 8 que tenemos aquí, y así sucesivamente en una sola compra. ¿Listo? Esta es el precio de la unidad. Por otra parte, acá tenemos entonces el país en el cual se registró estos datos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo rápido. Voy a intentar cubrir una partecita de temas de exploración de datos, pero simplemente como para volver a recordar un poco las cosas, ¿listo? Entonces acá tengo un print de cuáles son las dimensiones de los datos. Por acá tenemos 541.999 registros. Eh, Estas son las columnas. Acá digamos que la otra cosa interesante tal vez pueda ser es que tenemos acá el Customer ID con un conjunto de NAs. Si veámoslo aquí rápidamente, lo que estoy haciendo acá es simplemente es, bueno, imprímame de todos los NAs de cada columna, de cada variable o cada columna, ¿sí? Súmeme la cantidad de NAs y divídalo por el total de registros. Entonces, es decir, sáqueme el porcentaje de NAs. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, si ustedes notan aquí, pues vean que tenemos que el Customer ID es la variable que más tiene más NAs. Sin embargo, pues para este caso particular, para, para este ejercicio, el Customer ID pues no va a ser necesario porque finalmente a mí lo que me interesa es ver es el comportamiento de los productos, ¿sí? Entonces yo me voy a centrar únicamente es en cómo se encuentran las compras que se han realizado por todos los productos que yo tengo, en este caso, en un país en especial. Veámoslo acá rápidamente con un plot. Antes de imprimir este plot, quisiera acotar lo siguiente. Nosotros acá tenemos pues una variable país, ¿no? En marketing, y pues tal vez ustedes son muy afines a lo que yo voy a decir, y es que eh, hay ciertos productos que son más focalizados a ciertas culturas o a ciertos países. Entonces, por ejemplo, hay ciertos productos que tal vez para un mercado como por ejemplo en Colombia va a ser mucho más significativo. Por ejemplo, ciertas series, no voy a mencionar cuáles, pero hay otro contenido que es mucho más enriquecido para otro tipo de países. Por ejemplo, en China, pues les posiblemente no vean el mismo contenido que en Colombia y asimismo en Estados Unidos. Es decir, que palabra más, palabra menos, pues yo podría decir que una hipótesis que podría tener los datos es que a partir de, del país, yo podría tener contenidos y sugerencias de contenidos distintos. Entonces, por eso lo que yo quisiera hacer ahorita es ver cómo se encuentran todos los datos de los países en este dataset. Entonces, simplemente para que lo vean acá, y es posiblemente un error que tal vez les pueda pasar. Esto lo traigo aquí a propósito. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tenemos un conjunto de países en este plot, ¿sí? Polyjuega así generando una visualización de un bar plot, un conjunto un gráfico de barras, donde finalmente tenemos acá que cada uno de los registros corresponde a cada país. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué lo traigo a cotación?
Primero, porque en este caso, este gráfico como lo tenemos aquí, pues no es muy contundente, porque si ustedes notan, vean aquí que tenemos a un país que de hecho, si ustedes notan, vean que todos los labels de los índices, pues que están sobrepuestos, obviamente esto hay que corregirlo. Esto no podría llevarlo yo a un reporte, por ejemplo, con mi jefe o a una presentación pues más de alto rango. Entonces, obviamente esto hay que corregirlo. Entonces, pero además, para hacer un análisis, por ejemplo, de los datos, pues aquí, pues a primera vista, pues encontramos que, bueno, aquí podríamos inferir que tal vez esto sea United, me imagino que esto debe ser United Kingdom, tal vez. Pero entonces, lo que sí aquí es muy contundente es que este país de aquí, pues se lleva por gran mayoría a los otros países que tenemos acá, que finalmente visualmente, pues noten que solamente por tener a este gigante aquí, pues no nos permite ver los más pequeños, ¿sí? Entonces, simplemente para que lo tengan presente, es que puede suceder este tipo de casos. Entonces, lo que quiero aquí simplemente es acotar es que, pues, este problema se podría presentar y lo veámoslo un poquito más cuantitativamente. Si ustedes notan, pues acá tenemos United Kingdom con 495.478 registros. Y vean la significancia o la diferencia, más que todo, disculpen, frente a los otros valores que tenemos o los otros países. Entonces es realmente pues un gigante frente a unos chiquitos. Y por eso visualmente pues no, este plot pues no daría como una especie de respuesta rápida. Existen varias maneras para solucionarlo, ¿no? Pero pues voy a proponer una, pues no necesariamente tienen que irse por este lado, pero lo que simplemente voy a hacer es hacer un filtro. Entonces, simplemente voy a quitar a este señor y quiero es dejarlo pues por aparte, ya sé que es el que tiene mayores datos y ver cómo está finalmente los otros países. Para eso, simplemente utilizo el mismo gráfico y hago un filtro de este señor que tenemos acá. ¿Listo? Veámoslo aquí rápidamente. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, Francia, tenemos Alemania, por acá tenemos otro país, por acá tenemos unos bastante chiquitos, pero finalmente, pues ya esto es un poquito más contundente, mucho más agradable. Obviamente necesita corregirse un poquito más, pero no voy a entrar hoy en detalle. Bueno, ya después voy a darle las soluciones porque estoy haciendo esto. ¿Listo? Lo que voy a hacer ahorita es simplemente hacer una parte de preprocesamiento. No voy a entrar mucho en detalle aquí, pero simplemente lo que estoy haciendo acá es que estoy corrigiendo algunos errores dentro de las descripciones, es decir, que no existan palabras con más de doble espacio y reemplazando algunas palabras o datos que posiblemente sean eneadas. ¿Listo? Pero pues simplemente para que lo tengan presente que aquí estoy haciendo corrección de datos. Lo interesante ahorita es esta parte que les voy a mencionar ahora. Si ustedes notan, acá tenemos pues entonces un conjunto de países, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer aquí es un análisis centralizado por país, partiendo de la hipótesis de que los países y su cultura tienen algo particular que finalmente es tal vez la asociación de productos pues sea relevante. Entonces voy a arrancar con uno de los grandes, pues voy a arrancar con Francia, ¿listo? Independientemente también podría arrancar con uno de los que están por acá también, que tengan una cantidad de datos por lo menos, pues diría, pues relevante, pero pues hay otros que son muy chiquitos, pero que tal vez no podría hacer el análisis. Voy a arrancar con uno grande y en este caso por Francia, ¿listo? Entonces, Francia. ¿Qué voy a hacer? Ojo, eh, voy a intentar crear como una especie de bolsa donde la bolsa lo que va a tener es simplemente es la cantidad de productos que se han realizado, es decir, toda la cantidad de productos que se han eh, vendido sobre un país. Entonces, es decir, lo que voy a crear es una agrupación entre dos variables antes de ver el código. Voy a hacer una agrupación entre el producto, es decir, la descripción, contra el código de la venta. Es decir, sobre cuántas veces en este caso yo he vendido un producto en especial. Por ejemplo, este
por ejemplo este. Entonces voy a intentar agrupar esas dos variables. ¿Listo? Voy a crear una bolsa y que esté filtrado por el país. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Para eso, primero estoy digitando esta línea de código. Vamos a verlo más en detalle. En primera instancia, estoy filtrando los datos solamente para Francia. Esto es lo que estoy realizando aquí. Después utilizo un group by, muy parecido a lo que ustedes utilizan en SQL. Entonces, lo que estoy es agrupando dos variables, el código de la venta y la descripción. Con eso puedo tener es cuántos productos se han vendido, en este caso por el código. Y lo que quiero es, pues finalmente tener la cantidad, esta es una variable que también está ahí, entonces esto lo va a alinear pues con esta agrupación. Entonces, pues y juega, lo que quiero es obtener la cantidad de veces que un producto se ha realizado en una transacción. Ahora que esta línea de código que tengo acá simplemente sirve para hacer lo siguiente. Estas dos líneas, finalmente el resultado que es un tipo de objeto que representa una agrupación, que no es un objeto tipo data frame, ¿sí? Es un objeto, pues especialmente que está, creo que si no estoy mal, creo que está en pandas, pero no es tipo data frame. No recuerdo exactamente qué tipo es, pero el problema es que no me permite a mí jugar con la data y lo que quiero es, en este caso, déme un segundo a ver si de pronto lo puedo hacer acá para que lo veamos más tangencialmente. A ver, déme un segundo, que lo damos. Group by, acá está. Si lo notan, pues vean, acá tenemos un tipo de objeto que se llama groupBy.generic series groupBy, ¿sí? Entonces, este objeto particularmente, pues no me permite hacer recorridos o todo lo que un data frame pues, me permite hacer. Entonces, para eso, lo que necesito hacer es, como de cierta manera, de desagruparlo. Como, sí, abrirlo un poquito y transformarlo en un objeto finalmente que sea tipo data frame. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es simplemente es que voy a hacerle un punto zoom, que lo que va a hacer es, bueno, pues acá tengo la cantidad, entonces lo que va a hacer es mirar cuántas veces ese producto pues se ha vendido, pues finalmente pues termina siendo un poco redundante tal vez. Pero aquí el método de relevancia es este, que es el unstack, que finalmente me va a permitir es, bueno, esa comprensión que he tenido, finalmente no la agrupe de esa manera, sino que abra un poco más. Por eso, un stack, no recuerdo cómo es la traducción en español, pero pues si lo vemos así es como dejarlo de agrupar. Pero finalmente el resultado es este que tenemos aquí. ¿Qué se está haciendo después? Simplemente es agregándole los índices que van a corresponder a cada una de las líneas que se van a basar, en este caso, al número de la venta. ¿Listo? Veámoslo un poquito más visual para que quede un poquito más claro. Listo. ¿Qué tengo acá? Ojo, yo acá tengo entonces, por cada columna, tengo cada uno de los productos que se tienen en el dataset, todos. En este caso son 1563, ¿sí? 1563 productos son cada una de estas columnas que tenemos acá. ¿Listo? Después, ¿qué tenemos acá en la parte de las filas? Como yo les había mencionado acá previamente en estas dos de acá, en estas dos líneas de código, lo que estamos acá es colocando a cada una de estas filas es el índice, es un indicador, pues una llave, un índice que va a corresponder en este caso a la transacción. ¿Y qué va a tener cada valor? ¿Qué corresponde cada valor interno? Va a corresponder al número o a la cantidad de productos que se vendieron en esa transacción específicamente. En este caso, pues solamente estamos viendo una cantidad de ceros porque tenemos 1563 columnas, pero dentro de este dataset que vamos a tener aquí, por eso aquí tenemos bueno, aquí son 4 puntos, pero internamente aquí hay un conjunto de productos en las cuales se han realizado unas ventas, ¿sí? Entonces, a ver, denme un segundo, a ver si de pronto lo puedo hacer un poquito de que ustedes lo vean.
Entonces, vean. Por ejemplo, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando primero esta fila, esta transacción que está en el índice 0. Y lo que estoy finalmente es tomando cada uno de los valores que hay aquí internamente, es decir, de las 1563 columnas, y estoy sumando cada uno de los valores. Bueno, aquí hay puros ceros, pero como les decía, internamente acá, en esos 4 puntos que hay aquí, pues hay más columnas, hay 1500 y tantas variables que corresponden a los productos, donde finalmente lo que les estoy aquí evidenciando es que internamente existen una cantidad de productos que se han llevado en esta transacción. ¿Listo? Vamos hasta acá. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el proceso que he hecho hasta el momento. Sí, profe, una pregunta. Sí, Esa grupo ID solamente, es que por lo que veo, él hace como una tabla cruzada, ¿cierto? sí. Pero él solamente coge tres variables. No, en este caso él solamente está cogiendo dos. Le está tomando esta de acá, que es la que está intentando agrupar. Ah, Esta tercera es finalmente, es como el valor que va a tener internamente este señor y este señor. Es la tabla cruzada que tú dices. Entonces este es el valor que va a ir acá, la cantidad. o- ok, pero entonces solamente puedo hacer, digamos, con tres, digamos, invoice, la descripción y la cantidad. Digamos, yo no le Eh, puedo meter otra variable más. Para eso existe otro método, pero no recuerdo Ah, ok. exactamente cómo se llama ahora, pero hay otro método que te permite hacer agrupaciones entre más variables. Ok, perfecto. No, listo, profe. Eso era todo. Listo, no, súper. No, y está muy bien la pregunta. Entonces, y está claro que entonces aquí tenemos cantidades de productos por transacción. Listo. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Ojo, lo que quiero entonces es simplemente binarizar estos valores acá internos, donde lo que me interesa a mí es saber si no tanto es la cantidad que se vendieron, sino realmente es si el producto se vendió o no. Para eso, me voy a apalancar del desarrollo de un método que es este que tenemos aquí, que es simplemente uno que acaba de declarar que se llama Encode Units. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Simplemente ya vamos a utilizar otro para que vean cómo se va a aplicar. Pero lo que voy a intentar es aplicar este método sobre cada una de las columnas acá internamente, donde lo que me va a decir es esto. Búsqueme dentro de los valores. Dígame que si, por ejemplo, si alguno de estos valores es menor o igual a cero, entonces retórname un cero. Si en este caso la cantidad, por ejemplo, si hipotéticamente este valor fuera, no sé, un 16, entonces pues el retorno sería un 1. Es decir, que palabra más, palabra menos, lo que quiere es binarizar si este producto se vendió sí o no en una transacción. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Para eso voy a utilizar un método que se llama ApplyMap. El ApplyMap, que es este que tengo acá, a este señor, lo que simplemente recibe es por parámetro este método que he declarado aquí previamente. ¿Listo? Entonces el ApplyMap lo que hace es simplemente replicar el método por cada una de las columnas que tenemos en el data frame. Después, ¿qué voy a hacer? Simplemente, pues esto ya es esto es un método, bueno, esto lo detecté pues parte del procesamiento, pero simplemente voy a eliminar es una columna que encontré después que no era de utilidad, ¿listo? Pero pues de proceso solamente hasta ahora tenga presente esto no lo tenga muy por ahorita, esto no es contundente por ahorita, pero lo que yo no quiero mostrarles, ¿listo? Bueno, ¿cuál es el resultado? Veámoslo acá. Aquí nuevamente tenemos aquí una cantidad de ceros, pues lo mismo que teníamos acá. Eh, por acá tenemos ceros, ceros, ceros y una cantidad de unos. Vamos a ver un poquito este resultado. Podría ser el mismo, podría ser distinto. 449, 449. Listo. Entonces lo que me está diciendo este resultado. Ah, no, discúlpeme. Es basket sets. Listo, 19. Perfecto. Lo que me está diciendo acá es que de esta transacción hubieron 16 productos distintos que se vendieron. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Y este de acá, vuelvo acá, este me dice la cantidad total que se vendió de productos y a mí lo que me interesa saber aquí es saber si se vendió o no
un producto. ¿Listo? Ahora, con esto ya presente, voy a apalancarme ahora de un material que lo encontré en internet simplemente para explicarle la parte de teoría que hay detrás del algoritmo de análisis de asociaciones y el algoritmo de a priori. Gabriel, creo que tienes una duda. No había visto el chat o algo así. Tranquilo, profe. Dos preguntitas. Sí. Arriba, ¿qué significa el número que está con los productos en las columnas? No, eso simplemente es un identificador que se le ha colocado. Si notas acá, hay unos que no tienen, por ejemplo, este grab, pero es un número que se le ha colocado dentro de la descripción. Tú podrías eliminarlo si también quisieras. Ah, ok. No significa nada. Mi No, pregunta es, la otra, pero una otra cosa era que solamente hay 5 compras, por así decirlo, en Francia. no, 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 eh, no, 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 no. No, no hay 5 compras. Yo lo que estoy aquí imprimiendo es un head, es decir, las primeras 5 filas. ah, No, ah, hay más, hay más. Veámoslo aquí rápidamente. Entonces le doy aquí un basket, por ejemplo, un shape. Entonces hay 392. Ujú. y ¿Listo? esas se excluyen las que no tienen el ID del cliente, ¿cierto? No, 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 no. Yo no estoy excluyendo ningún ID del cliente. A mí me interesa simplemente es saber solamente los productos que se venden, independientemente cuál sea el comprador. Quiero saber ese comportamiento, si es ver, básicamente es entender si existe un patrón más en los productos, en la venta de los productos, no tanto en el comprador en sí. Después podría ser, ojo, y aclaro, que después lo que podría hacer es hacer un análisis por comprador, pero ahí sí tendría que identificar, ahí sí el valor del identificador del cliente tal vez es significativo, y ahí sí los NEAs que tenía sí me vayan a acarrear problemas. Pero para esta aproximación lo que necesito simplemente son los datos de producto no más. Esto es para analizar qué productos tienden a comprarse juntos. Sí, señor. Exactamente. Ah, Por eso se llama ok. Association Analysis. Mm, Es listo. Y por ejemplo, voy a decir un ejemplo que es el que usualmente se utiliza en este tipo de cosas y se me olvidó mencionárselos. Hay un estudio que se realizó, pues, no recuerdo en dónde, pues, bueno, eso que usualmente se menciona, que es que en unas en muchas supermercados, bueno, hay una tendencia que se realizaba mucho en Estados Unidos, donde usualmente las personas más que todos los hombres, o sea, los hombres usualmente cuando iban, por ejemplo, a un centro comercial, eh, cuando iban los viernes a comprar pañales, usualmente llevaban cerveza. Entonces, esa asociación entre la variable de día, la variable de género y finalmente el producto, entonces les permitió identificar que pues, esos valores les permitía encontrar que finalmente la asociación llevaba a una consecuencia que es que la persona, cuando era hombre era viernes, y cuando iba a comprar pañales, finalmente tenía que yo ofrecerle, por ejemplo, una cerveza. Ya después de para adelante, pues obviamente existen campañas de marketing, como por ejemplo que si le puedo cambiar las góndolas, es decir, si le aumento la distancia entre las cervezas y los pañales para que coja más productos. Pero pues de ahí para adelante ya vienen otras áreas que pues no voy a entrar ahorita mucho en detalle, que ya es un poco más de industrial, mercadeo. Pero aquí, disculpen, aquí lo que importa aquí son los datos. ¿Listo? No sé si con eso ya respondí las preguntas, Gabriel. sí, profe, gracias. Listo, súper. Bueno, a ver dónde me quedé yo. Ah, ya, estoy acá. Entonces, ojo, me, esto yo creo que ustedes ya lo han visto, pero pues vamos a entrar un poquito voy a intentar explicarles un poquito lo que va a pasar de aquí para adelante. A ver, ¿qué tenemos acá? Supongan que estas son las transacciones que tenemos en el dataset que estamos utilizando en Python. ¿Listo? Entonces tenemos 7 transacciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cada transacción tenemos una serie de productos. En este caso, en la transacción tenemos A, B, C y D.
En la segunda compra se llevaron los productos A, B y D. Y en la última se llevaron B y D. ¿Listo? ¿Qué se intenta hacer? Se intenta es verificar cuáles son los ítems y la combinación de ítems que se lleva más frecuentemente. Entonces, para eso, primero se arrancan de combinación de item sets, es decir, de conjunto de ítems. Entonces, por eso, acá en esta parte, tenemos un K igual a 1, es decir, que solamente se van a evaluar por un producto, es decir, solamente de uno solo. K igual a 1. Después vamos a ver de ir aumentando de conjunto de productos. Listo. Pero arranquemos con el primer ejemplo. ¿Qué se intenta calcular? Es el soporte. Ya vamos a entender cómo se hace. Listo. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos, por ejemplo, arranquemos con el ítem A. Lo que se intenta ver es cuántas veces el ítem A ha aparecido, valga la redundancia, en cada una de las transacciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí que apareció la A en la transacción 1, 2 y 3. Ya en el resto no aparecieron. Es decir, que aparece 3 veces. Después, ¿cómo se calcula el soporte? El soporte simplemente se calcula es el número de veces que aparece el ítem o el ítem set dividido por el total de transacciones. Entonces, por eso tenemos aquí un soporte de 0.43. ¿Listo? Por otra parte, ¿qué tenemos? Y hacemos el mismo ejercicio por cada uno de los siguientes. Hagámoslo con la C. Entonces, por acá tenemos, la C aparece aquí, una. Después por acá tenemos acá otra, 2, 3 y 4. Acá lo tenemos por acá. Entonces 4 dividido 7 nos daría 0.57. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo interesante acá tener? Es que acá tenemos un indicador que por lo menos si hiciéramos el análisis de solamente un ítem, podríamos decir que por lo menos el ítem que es el B tiende a aparecer más en las transacciones que están analizando. Pero bueno, lo que yo quiero es intentar ver es, ahora es cuántas veces los ítems aparecen en conjunto. ¿Qué se hace? Después se incrementa el cada uno a cada 2. Es decir, que se aumenta un más 1 al conjunto de análisis. Entonces lo mismo, se hace el mismo ejercicio. Hagámoslo con AD. Entonces, AD, ¿cuántas veces aparece? Por acá tenemos una, por acá tenemos A y D 2. Y el resto vean que no aparece la combinación de AD conjunto. ¿Listo? Entonces por acá tenemos que AD aparece 2 veces. Y finalmente el soporte, ¿cuál sería? 2 dividido 7. ¿Listo? Hagámoslo pues rápidamente con C y D. ¿Listo? Entonces con C y D, ¿cómo sería? Entonces acá tenemos C y D 1, C y D 2, C y D 3. ¿Listo? Entonces por eso tenemos acá otro resultado que sería 0.43. ¿Listo? Y así se hace pues con cada uno de los ítem sets que uno quisiera uno hacer el análisis. Esto finalmente, palabra más, palabra menos, termina siendo un hiperparámetro. ¿Listo? Que puede ser analizado. Después, ¿qué viene? Después de hacer el análisis que uno hace acá, viene un indicador que se llama el indicador de confianza. El indicador de confianza, lo que me intenta dar a mí es cuál es la relación entre el consecuente entre el consecuente finalmente y el resultado. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos, y básicamente es la estructuración de una regla. Es decir, tenemos un antecedente y tenemos un consecuente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, ¿cómo se calcula? La fórmula, lo que se hace es la siguiente. Se calcula el soporte, que es como lo habíamos hecho en la parte de arriba, dividido, en este caso, sobre el antecedente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el soporte A. ¿Qué me da esto? Me da un índice de confianza que va entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, para este caso particular, noten que la regla de que si un producto que sea A, que si un producto, pues que si una persona que lleva un producto A, lo más probable, con un índice de confianza de 1, es que llegue el producto B. Eso es lo que me está diciendo esta regla. ¿Listo? Y así se va a hacer por cada una de las siguientes. Entonces vean que acá tenemos otra regla que es bastante interesante, que es la C y B. Por acá tenemos otra que es la C y D. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, hasta este momento, hemos hecho una construcción de reglas. ¿Vale? Ya voy a seguir con la parte de teoría.
voy a volverme a la parte práctica. Entonces, a ver, denme un segundo. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy entonces a apalancarme de este basket set que creé ahorita acá para ver cuántas veces entonces, pues, palabra más, palabra menos, quiero crear los item sets de, de cuántas veces estos productos han aparecido en cada una de estas transacciones, porque ya los tengo bien parametrizados. ¿Listo? Entonces, para eso, simplemente me voy a apalancar de el algoritmo de a priori. Entonces, frequent item sets. Item sets. Entonces, para eso llamo al método que llamé arriba, bueno, importé arriba, que se llama a priori. ¿Listo? ¿Qué recibe en este caso el método? Primero, va a recibir este conjunto de datos que tenemos acá arriba. Después le pasamos por parámetro el mínimo de soporte. ¿Sí? El mínimo de soporte que yo quiero que en este caso sea los de acá. Es este mínimo de soporte que es decir, que si hay palabra más, palabra menos, es como un baseline, ¿no? Es decir, que filtreme todos los que sean menores a este valor que yo ya le voy a colocar aquí. ¿Listo? Entonces, para este caso, simplemente para función del ejercicio, porque, pues simplemente porque es un conjunto de datos que es chiquito. Entonces, voy a utilizar un mínimo de soporte 0.07. ¿Listo? Entonces, voy a dar call names para simplemente que se conserven los nombres de las columnas. Y después voy a imprimir aquí, voy a hacerle un punto head para que me imprima los 5 primeros item sets que se han creado de este conjunto de datos. Entonces le doy control enter y acá tenemos entonces. No, de hecho hagámoslo un momentico por acá. A ver si de pronto se ve un poquito más. Voy a imprimir 15. A ver, listo. Entonces, vean acá que tenemos este producto, por acá tenemos el soporte. Cada uno de los productos que teníamos acá arriba, palabra más, palabra menos. Bueno, tengo como una muletilla ahí. Cada una de estas columnas, finalmente les he calculado el soporte necesario para luego hacer el respectivo análisis del índice de confianza, que es el que queremos ahorita arrancar, que les expliqué acá. Es decir, las combinaciones de reglas. ¿Listo? Entonces, por ahorita simplemente tengo el soporte de cada uno de los productos. Listo. Entonces, lo que quiero ahorita es simplemente apalancarme de las reglas de asociación para calcular el índice de confianza y otro conjunto de indicadores que les voy a explicar ahora. Bueno, ¿cómo voy a generar esas reglas que finalmente son las que permiten recomendarme cosas? Entonces, para eso voy a hacer esto. Le doy rules, igual, association rules, que fue la que importé arriba también, association rules. Y le voy a pasar este conjunto de datos aquí. Y después le va a pasar una métrica, que es la métrica de lift. Ya les voy a explicar qué significa eso. Por otra parte, tengo un mínimo de threshold, que lo voy a llamar 1. Vamos a explicar qué es el lift. ¿Listo? Entonces, a ver, me apalanco otra vez de esta teoría que tengo acá. Por acá está bien explicada y bien chévere. Bueno, si a alguien le llama la atención, esto es un lenguaje de programación que llama R. Entonces, eso también se utiliza para ciencia de datos. Listo. Por acá está. Listo. Bueno, voy a decirlo, se los voy a entonces se los voy a decir. Entonces, ¿qué dice? El lead es básicamente es un estadístico, como nos permite aquí mencionar, que compara la frecuencia observada de una regla con la frecuencia esperada, simplemente por azar, si la regla no existe realmente. Entonces, acá es importante acotar este primer pedazo y está muy alineado en esta segunda sección, pero lo que intenta aquí es, palabra más, palabra menos, es ver si la regla no es consecuente del azar. Eso es lo que se intenta, que realmente la regla es válida. Eso es lo que intenta Lift finalmente expresarme. Sigamos leyendo. Entonces, el valor del lift de una regla, por ejemplo, si X, entonces Y, se obtiene acorde a la siguiente ecuación. Esta es la forma en la cual se calcula el lift
ya les voy a mostrar que a través del método, pues eso se hace. Entonces, ¿cómo se interpreta el lift? Cuanto más se aleje el valor del lift de 1, entonces lo que me quiere decir es que existe una mayor evidencia de que la regla no se obtuvo a un artefacto aleatorio. Es decir, que la regla representa a un patrón real de los datos. Es decir, que tiene una contundencia. Es realmente evidente que podría utilizarla para producción. Eso es lo que, digamos, podría interpretar de esa métrica. Entonces, por eso, yo que estoy intentando hacer aquí es que las reglas de asociación se apalanquen a través de la métrica de Lift que les expliqué ahorita previamente. Vamos a entonces a utilizar este método y vemos cuál es el resultado. Imprimamos unas 15 por ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Vean acá que finalmente el resultado es este. Tenemos un antecedente, un consecuente, el soporte de ambos elementos. Tenemos el soporte, la confianza, el lift, y pues acá tenemos otras variables pues que no voy ahorita a acotar, pero también podrían ser de significancia. Vamos ahorita simplemente a partir del lift y la confianza. Entonces, interpretemos un poquito esto. Lo que me está diciendo es que finalmente he generado un conjunto de reglas que pueden combinar set de ítems. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, este. Es decir, el antecedente de este producto que es el Alarm Clock Bike, Bike, Leak, Bike Leak Kite, no, bueno, Green, no sé, discúlpeme por la pronunciación. eh, Me da a través de una confianza del 0,76 de que podría tener el consecuente de que la persona, en este caso, podría llevar en una misma transacción este otro producto. ¿Por qué se está diciendo y por qué podría ser significante esta regla? Porque vean que el lift que tenemos acá es por lo menos mayor a 1 y es bastante significativo, por lo menos es bastante grande. O sea, 7 es un valor bastante grande para, al menos para la regla que estamos evaluando. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos por acá, por ejemplo, un 3, pero finalmente, ustedes dirán, pero profe o Cristian, y finalmente, pues, ¿yo cómo podría considerar cuál es el lift eh, que realmente yo debería considerar? Como este es un aprendizaje no supervisado, parte de la selección del hiperparámetro finalmente, del cual yo me voy a llevar realmente el filtro de cuánto es el lift que es relevante para mí, yo solamente lo voy a poder responder a través del negocio. Es decir, que el negocio considere que realmente esto sí aporta en algo. Porque yo se lo digo por experiencia propia. Puede pasar que existan empresas que digan, no, pero es que ese antecedente y ese consecuente yo ya lo sabía. Eso no es ciencia oculta. Aquí las personas pues llevan eso. Entonces, pues en este caso, pues esta regla pues no tendría mayor significancia para el negocio. Pero podría tener otra serie de reglas que la combinación de productos con apalancándome del lift y de la confianza como la que tenemos acá, pues le podría ilustrar, pero ojo, aquí hay una serie de combinaciones de productos que usted no ha tenido en cuenta. Entonces, pues ahí entra un poco la discusión, ¿no? Entonces, eso tal vez se tenga que poner a prueba, como por ejemplo con otro tipo de técnicas, como por ejemplo haciendo un A/B testing o, bueno, ya es un poco más apalancándose de entendiendo si realmente esto tiene alguna relevancia finalmente a la industria que uno esté aplicándole. Pero esa es la forma en la cual si realmente uno marca una parada sobre el lift y la confianza que uno esté utilizando acá. Bueno, por este lado. A ver si yo por acá una cosita que ya mostrarles. No. Listo, entonces, por acá entonces, ¿qué podría hacer? Voy entonces aquí a hacer un filtro. Digamos que hipotéticamente el negocio me dijo, no, pues, bueno, el negocio no te va a decir que es un lift igual a 6. Eso se vas a dar cuenta, pues, tú con tu equipo. Entonces, eh, digamos que ustedes detectaron que en este caso el lift interesante que ha marcado la parada de 6. Y finalmente se van a ir solamente por las reglas que tengan un índice de confianza mayor o igual a 8. ¿Listo? Entonces voy a hacer este filtro de todas estas reglas
De hecho, denme un segundo. Voy a aquí imprimir cuántas reglas obtuve y cuántas reglas tengo al final. Entonces tengo 26. Y por acá tengo finalmente 22. ¿Listo? Entonces he filtrado 4. Aquí de pronto lo más interesante, si ustedes notan acá, pues a tener en cuenta es lo siguiente. Acá vean que tenemos reglas que arriba pues no se las había podido mostrar, pero acá tenemos una serie de reglas que combinan productos. Es decir, que existen antecedentes con más de un producto, ¿no? Entonces, para que lo tengan acá presente. Y bueno, esto es digamos que una aproximación rápida de un aprendizaje no supervisado y en una aproximación de un sistema de recomendación. ¿Listo? Ya después para adelante, pues ya vuelve y juega. Aquí el tema de la implementación finalmente, eh, como le dicen a esto, ya realmente en producción, pues ya queda un poco hablar con el negocio y realmente a tomar decisiones si esto sale a producción o no. ¿Listo? Bueno. Por acá les tengo otro grafiquito, que igual de todas formas, pues yo se los he colocado ahí en el Moodle, pero simplemente para que lo tengan acá presente. Estos son los que hemos visto, el support, la confianza, el lift. Por acá tenemos pues los mismos indicadores que teníamos previamente, pero esto simplemente es una canasta de productos lo que intentamos hacer ahora hasta el momento. Listo. Bueno, veamos ahora en estos minutos que nos quedan el tema del clustering. Bueno, simplemente como para tenerlo como un ejemplo. Voy a traerles acá un ejemplito para que lo veamos visualmente qué hay detrás finalmente en lo que se busca hacer a nivel de las agrupaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a importar un conjunto de datos que me lo va a dar este dataset que llama MakeMoons, que simplemente es un conjunto de datos. Listo, ya lo vamos a ver ahorita visualmente. Voy a generar 1000 datos con un ruido, en este caso de 0.05. ¿Listo? Vamos a verlo más en detalle en una visualización. Bueno, voy a importar aquí Seaborn. SNS Scatterplot. Y voy a darle PD DataFrame X. ¿Qué se me fue? Listo. Voy a hacerlo de esta manera para no complicarnos tanto. Esta parte. Listo. Entonces, estos son los datos que tenemos. Dentro del conjunto X tenemos dos variables que lo voy a llamar X1 y X2. Eso es lo que hay aquí internamente. Entonces, estas son unos datos cuantitativos. Por otra parte, acá tengo una variable Y que corresponde a una variable que es binaria, una variable pues, que es de predictiva. Como la idea es que estamos partiendo de aprendizaje no supervisado, pues hagamos pues hipotéticamente que no tenemos a este señor, que es la Y. ¿Listo? Entonces, voy a intentar entonces hacer el scatterplot que les quería mostrar ahorita. Entonces voy a hacerles scatterplot. Voy a darle dfx1, dfx2. Y bueno, acá tenemos los datos que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Qué es importante? Ojo. Acá tenemos pues entonces dos variables que son las que tenemos de acá, que son dos variables cuantitativas. Visualmente, pues uno podría decir lo siguiente. Pues que tal vez exista un patrón en los datos y que me permita hacer una especie de agrupación, ¿no? En este caso, pues ustedes notan, pues aquí parece haber algo en esta sección y parece haber algo en esta otra sección, ¿no? Aquí simplemente estoy imprimiendo a estos dos señores, X1 y X2. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo le incluyera, ojo, porque esto a final de cuentas esto es lo que un algoritmo de Machine Learning desde atrás, ¿no? No supervisado. Si yo tuviera la capacidad de ver finalmente la variable objetivo,
por ejemplo, en este caso la variable y, pues esa representación que teníamos previamente, que no teníamos cuál es la etiqueta, pues se la he puesto, ¿sí? Entonces, por eso es que se crea, finalmente, es que el algoritmo de supervisado entiende qué corresponde a cada cosa. Pero como un algoritmo es no supervisado, la aproximación que estamos haciendo es no supervisada, lo tenemos que ver así. ¿Listo? Entonces, veamos que simplemente algunas cositas. Veamos un poquito la variable y. Tenemos un conjunto de datos que corresponde a una variable binaria, que son 500 y 500, es decir, estos de aquí y estos de acá. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer? Voy a presentarles una serie de algoritmos o aproximaciones, simplemente para que tengan presente que existen algoritmos especializados que les permiten encontrar agrupaciones que dependen de cómo estén estructurados los datos. En este caso, en esta visualización, hacer una partición lineal, por ejemplo, supongan que yo quisiera hacer, yo aquí puedo hacer algo. Supongan que yo tengo y supongan que este de acá, esta línea que tengo aquí, esto que estoy generando aquí con el lápiz, es mi franja de decisión. Esto es lo que intenta el algoritmo pues, de Machine Learning recrear. Entonces, un algoritmo, por ejemplo, de un árbol de decisión o una regresión logística que son basados en ecuaciones lineales, eh, lo que intenta es básicamente recrear franjas lineales, ¿no? Entonces podría ser algo así, tal vez. Podría intentar crear otro conjunto así, de esta otra manera, ¿sí? Por acá podría crear otra franja aquí, ¿sí? Podría crear otra franja acá, tal vez. Dame un segundo. Pero finalmente lo que se intentan es como crear segmentos, donde se podrían decir, aquí hay una franjita acá, aquí posiblemente si me voy por acá podría tener la misma connotación aquí, pero esta representación lineal de estas franjas de decisión que se intentan hacer, pues para este problema de estos datos que son de esta manera, que no son lineales, pues no es lo más adecuado. Entonces, pues por eso se pueden hacer aproximaciones de otro tipo de algoritmos. En este caso especialmente, voy a partir de un algoritmo que permite detectar a través de espacios como lo que tenemos aquí, es dar un poquito más la silueta de intentar crear una franja que se adapte a ese tipo de problemas de esos datos, ¿sí? Que son aproximaciones tal vez a través de kernels, por ejemplo. Eh, para eso, voy a utilizar un algoritmo que es el siguiente. A ver, deme un segundo. Listo. Voy a utilizar un algoritmo que se llama DevScan. ¿Listo? DevScan. Que en su connotación en inglés es la siguiente que les voy a mencionar ahorita. Este aquí. Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. DevScan. Este algoritmo se basa en las distancias e intenta crear agrupaciones a partir de los datos. Ese tipo de algoritmo es muy eficiente, por ejemplo, para problemas que son de esta índole, es decir, que no pueden ser segmentados a través de algoritmos que son lineales. Entonces, el DBSCAN es muy fuerte para ese tipo de problemas. Vamos a hacerlo aquí rápidamente para que ustedes vean cómo un algoritmo de tipo no supervisado intenta aproximarse. Entonces, para eso, voy a importar, por acá tengo el DBSCAN, creo, acá está. Voy a llevármelo otra vez acá abajo. Entonces, importo DBSCAN de scikit-learn de los tipos de los clústeres. Para eso, voy a crear la instancia, en este caso de DBSCAN. DBSCAN aquí. Los parámetros que simplemente voy a utilizar es un EPS 0.2. Eso es un hiperparámetro también del DBSCAN con una cantidad de mínimo de samples, es decir, de distancias mínimas entre las agrupaciones que sea igual a 5.
Yo esperaría pues que Jairo ahondara un poquito más en en esta declaración teórica de los hiperparámetros, pero no voy a entrar ahorita más en detalle en esto. Pero básicamente esta es la configuración que permite básicamente es ver cuál es la agrupación a partir de los vecinos y las distancias que se encuentran dentro de los datos. Pero bueno, entonces, he creado aquí la instancia del algoritmo de DBSCAN. Voy a hacer muy parecido a lo que se ha hecho con otro algoritmo de Machine Learning. Voy a darle un punto fit y entreno el algoritmo finalmente con el conjunto de datos que corresponden a la variable x1 y la variable x2. ¿Listo? Que es x mayúscula. Por acá ya tengo el algoritmo ya creado. Después, ¿qué se hace? Es muy importante acotar que el algoritmo de DBSCAN es muy bueno, pero simplemente es que su debilidad recae, es que él no él no permite predecir. El, el algoritmo es un tipo greedy desde el punto de vista que los clústeres que construye son a partir de datos que se han utilizado a través del entrenamiento, es decir, que no tiene capacidad de adaptarse a un conjunto de datos nuevo, es decir, que tendría que construir uno nuevo a partir de datos que me entren nuevos, palabras más, palabras menos. Entonces, en este caso, voy a simplemente utilizar el resultado de este DBSCAN para que ustedes vean cómo finalmente él me permite recrear el label que son las Y finales. Es decir, veámoslo un poquito más en detalle y aquí en vivo y se lo explico más de lleno. Entonces voy a darle DBSCAN, labels, raya al piso, control enter. Este es el resultado. Tenemos una cantidad de ceros, 1, 0, 1, 0, 1, que es la representación de todos los valores de la combinación entre x1 y x2. Ojo, yo nunca le he pasado la y, nunca la he pasado. Entonces, después lo que voy a hacer es contabilizar la cantidad de ceros y unos finales. Es decir, voy a decirle de scan.valueConst. Aquí me faltó un serie. Voy a convertirlo en tipo serie simplemente para contabilizar la cantidad de ceros y unos que tengo acá en este resultado acá. ¿Qué tengo? Tenemos finalmente la etiqueta de ceros y unos. Entonces, si ustedes notan, vuelve y juega. Vean este señor que teníamos acá arriba, que es la Y, contra el resultado final de DBSCAN. ¿Sí? Entonces, DBSCAN simplemente lo que ha hecho es crearme la agrupación que finalmente es la misma etiqueta que ya tenía previamente. ¿Sí lo ven? Que es esta de aquí, esta de acá. Entonces lo que él ha intentado recrear finalmente es esto. Es decir, si por ejemplo yo tomara a este señor aquí y le pasara el resultado del DBSCAN. Le voy a pasarle a este otro señor. Creo que puede funcionar. A ver, no lo he intentado. Aquí está. Listo. Entonces, si notan, vean que lo que hizo fue, vuelve y juega, recrear los labels, porque finalmente ha creado la franja de decisión que les mostré ahorita previamente con el lápiz. ¿Listo? Eso es lo que hay detrás de una clusterización. ¿Vale? Después, ¿qué sucede? De aquí hago un punto y una parada y voy aquí a dejar un punto de partida para un concepto que tal vez, no sé si Jairo se los ha mencionado, pero que se escucha mucho y que es necesario pues puntualizar. Deme un segundo. Listo. Entonces, tenemos tres tipos de aproximaciones, ¿no? Supervisado, no supervisado y por refuerzo. Existe otra variante que se llama el aprendizaje semisupervisado. El semisupervisado simplemente es la incorporación entre no supervisado y supervisado. ¿Cómo se realiza? Parte simplemente de que uno no conoce los labels de salida, es decir, los labels finales. Se arranca de un aprendizaje no supervisado de un conjunto de datos. Se construyen los patrones o los clusters finalmente a través de los algoritmos de algunos de los que hemos visto, ya sean estos o estos de acá. Y después, ¿qué sucede?
a partir del análisis que uno haga esos patrones, es decir, si realmente tienen un sentido, si uno tiene la posibilidad de tener la incorporación de negocio y darle un poco más de explicación a los patrones, uno llega a una siguiente fase que es una fase de etiquetado. Entonces, por ejemplo, suponga que ustedes están trabajando en un proyecto de análisis de imágenes con zonas urbanas, ¿sí? Entonces, el proceso de etiquetado sería simplemente es tomar las zonas en unas posiciones geoespaciales y etiquetar cuál es la franja, la cual es urbana, no es urbana. En este caso particularmente, pues uno parte que en el aprendizaje no supervisado, pues que se han identificado una serie de zonas en la imagen, pero al final de cuentas, yo como ser humano necesito darle esa inteligencia a la inteligencia artificial, valga la redundancia, que finalmente le dé interpretación a esos patrones. Entonces, lo que finalmente, discúlpeme otra vez, voy y menciono, lo que era no supervisado finalmente se vuelve supervisado cuando yo tengo la capacidad de etiquetar. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá. ¿Cuál sería la siguiente fase de este ejemplo que les quería aquí mencionar? Entonces, a ver, me regreso aquí. Yo como ya tengo estos clusters del DBScan, ¿sí? Que he realizado aquí y pues visualmente se ven bastante amigables, ¿no? Entonces, aquí podría ya utilizar, por ejemplo, un algoritmo de tipo supervisado, como por ejemplo un k-vecinos cercanos. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar a k-neighbors classifier. ¿Listo? Después, ¿qué tocaría hacer? Ah, pues bueno, ya me podría apalancar de las cosas que ustedes ya han visto pues en el curso con Jairo. Voy a crear un conjunto voy a crear un modelo de KNN con seteados pues con una cantidad de K vecinos que sean igual a 50. Lo que quiero entonces es entrenar este algoritmo a partir de los valores en X, es decir, de todos estos valores en X que tengo acá. Después lo que voy a hacer es pasarle cuál es el resultado del DBScan, es decir, de estos ceros y unos, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy intentando es, apalancándome este resultado no supervisado, aplico un aprendizaje supervisado. ¿Listo? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un conjunto de datos nuevo. De hecho, voy a entrenarlo una vez. Voy a crear un conjunto de datos nuevo que lo voy a llamar XNew, que va a tener esta configuración. ¿Sí? Esta combinación de X1, X2, X1, X2, X1, X2, X1, X2. ¿Listo? Y finalmente el modelo que tenía acá, pues lo voy a poner a predecir este conjunto nuevo de datos. ¿Listo? Entonces le voy a dar acá Run. Finalmente, ¿qué tengo aquí? Ah, la etiqueta con la cual yo he entrenado, es decir, esta etiqueta es de 0 y 1. Esta es la predicción. Después, ¿qué quiero hacer? Pues bueno, vamos a verlo visualmente. Voy a tener este resultado que tengo aquí contra este señor. Entonces voy a mapearlo en un data frame. Voy a tomar la predicción en JEP simplemente para que quede algo así como lo que tenemos acá. Vamos a imprimirlo. Y finalmente este es el resultado. Entonces, si ustedes notan, vean que acá tenemos un valor aquí en naranja. Pues por lo menos lo ha puesto acá, pero estos son naranjas, son unos. No está bien. Existe una varianza en los colores, pero sin embargo, noten que aquí tenemos en la parte de los naranjas, acá tenemos un 1 en la parte de acá arriba. Acá tenemos por esta parte ceros. Entonces, por acá arriba tenemos un conjunto de ceros que lo está clasificando por acá. Y por este lado tenemos los unos. ¿Listo? Ujú. Sí, parece que el algoritmo, a pesar de que han sido entrenados, tiende a tener de todas formas un error, ¿no? Porque vean que no lo está clasificando bien. Pero bueno, eso debe ser por el conjunto de datos que finalmente es muy chiquito. Pero ya entra en otra serie de técnicas. Esa es la aproximación finalmente que uno intenta pues, abordar. Aprendizaje no supervisado, supervisado para lo que se conoce como semisupervisado. ¿Listo? Bueno, veamos otro ejemplo.
este ejemplo que les voy a mostrar ahorita, pues puede ser un ejemplo de la vida real si alguna vez ustedes se enfrentan con temas del uso de Machine Learning y en temas de Internet de las Cosas. O, bueno, usualmente cuando uno trabaja con análisis de datos de muchos sensores, entonces supongan en este caso que vamos a hacer un análisis de datos de una organización que dentro de su proceso de- de desarrollo de botellas de vidrio, por ejemplo, tiene un conjunto de sensores. Entonces, lo que queremos ver es si de los datos que se están recolectando de esos sensores, que finalmente están analizando que todo el proceso del desarrollo de las botellas, independientemente sea el material que estén haciendo, los sensores me van a permitir a mí encontrar si existe alguna anomalía o algún fallo dentro de todo el proceso que se está realizando para finalmente construir las botellas de vidrio, bueno, de vidrio o lo que sea. Entonces, para eso voy a recolectar un conjunto de datos que es sensor.csv, que ustedes también ya lo tienen en el Moodle. Entonces, veámoslo aquí un poquito más en detalle. Entonces, voy a darle aquí df.get. Analicémoslo un poquito. Vemos cuántos datos tenemos antes de ver las variables. Tenemos una cantidad de 220.320 registros y 54 columnas. Bueno, analicémoslo. La primera columna que tenemos acá corresponde al time span. El time span simplemente es el momento en el cual se realizó una captura de todos los sensores, ¿sí? Entonces vean que acá tenemos sensor 00, sensor 01 y vamos a tener hasta el sensor 051, ¿sí? Y finalmente acá tenemos una variable que es el estado de la máquina. Aquí esto termina siendo un poquito de aprendizaje supervisado, pero vamos a utilizar no supervisado. Entonces, este estado de la máquina me dice si en este momento, en este instante del tiempo del time span, todos los sensores capturaron finalmente el estado de la máquina, y el estado de la máquina en ese momento pues es normal. Por ejemplo, en este caso, veamos aquí si existe más estados. Entonces voy a darle aquí machine status value const para contar el número de valores de la variable machine status. Entonces tenemos tres valores: normal, que es lo que uno desearía que la máquina estuviera funcionando. Tenemos una serie de datos que pertenece a recuperación. Tal vez entonces la máquina con que un sensor falle, el estatus deja de ser normal para ese time spam. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Eso yo diría que depende de la problemática que uno esté analizando los datos, y es una buena pregunta, Gabriel, que uno podría hacerle tal vez al negocio. No sabría darte una respuesta contundente, porque eso realmente, dependiendo de cómo sea el contexto, uno podría decir, no, es que tal vez con solamente uno, este resultado sea que sea una falla, pero con la combinación de varios podría ser que realmente sea significativo. Pero pues yo diría que esa es una respuesta que más un negocio te podría dar. ¿Listo? Eh, bueno, tenemos acá entonces. Listo, súper, Gabriel. Entonces, tenemos acá datos normales, que es el estado ideal. Tenemos un estado de recuperación que al parecer ser que la máquina pues, tiende a tener fallas, pero intenta recuperarse. Entonces, en ese estado del tiempo, pues los sensores están capturando también datos. Tenemos acá solamente 7 registros que corresponden a fallas, ¿sí? Y esto es muy normal. Esto es muy normal porque eh, la vida real, pues los sensores usualmente te están capturando datos que son normales, pues, que la máquina está en funcionamiento, y capturar datos tal vez de una falla, pues, depende del estado de madurez de la organización. A veces
a veces ni siquiera ellos capturan los datos, a veces los capturan, los borran, porque pues obviamente eso necesita una persistencia. Entonces, es muy normal que uno encuentre este tipo de cosas, como por ejemplo 7 registros, que finalmente pues 7 registros pues es muy poquito. Entonces aquí donde ya parte el aprendizaje no supervisado para apalancar a intentar recrear un perfilamiento de lo que es normal. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido, a intentar introducir dos conceptos de manera general y intentarlos aplicarlos para que ustedes vean cómo se aplica a series temporales con el tema de detección de anomalías en sensores. Voy a saltarme esta parte rápido. Lo que voy a hacer es simplemente hacer un preprocesamiento. Voy a eliminar unos valores duplicados. Voy a eliminar aquí un sensor que eso puede pasar, que hay sensores que pueden dañar o que no funcionan y que finalmente no capturan data. Entonces aquí lo que estoy imprimiendo son los, los sensores o el porcentaje de los sensores. Denme un segundo, yo lo hago aquí más contundente. Pues lo vamos a hacer como lo había hecho ahorita previamente. Voy a hacerlo por 100. Ajá. Listo. Entonces aquí me dice cuál es el porcentaje de NAs por sensor. Entonces, el sensor 15 tiene 100% de NAs, el sensor 50 tiene 34. Entonces, pues aquí palabra más, palabra menos, mi decisión es que este man vuela, porque todos son NAs. Entonces, lo que voy a hacer es saltar un poquito esto, pero para que lo tengan presente que voy a hacer un preprocesamiento aquí. Acá de pronto lo más importante es lo siguiente. Eh, acá tenemos una variable que es de tiempo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es ver cómo se comportan los sensores en el tiempo. Entonces, para eso voy a transformar esta variable en una variable temporal a través de pandas.to raya al piso datetime. Entonces, lo voy a transformar a un tipo datetime y lo voy a guardar en esta nueva variable que es date y finalmente elimino la que tenía previamente. ¿Listo? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a transformar esta variable nueva que he creado, que va a estar aquí, y finalmente, pues a mí no me interesa, esta no va a ser mi variable de entrada. Entonces, lo que voy a intentar hacer es que esta variable sea el identificador de cada uno de estos índices, ¿sí? Entonces, para eso, voy a hacer un set raya al piso de index y a definirlo a través del date que creé acá. ¿Eso qué me va a permitir hacer? Y es que yo puedo realizar filtros de todo el dataset a través de fechas. Es decir, que yo podría decir, yo solamente quiero obtener los datos entre la fecha entre 2018, el mes de enero, hasta el mes de, tal vez de marzo. ¿Y eso por cómo lo voy a poder hacer? Pues porque simplemente ya todos los índices están aquí en filas. ¿Listo? Por eso lo hice de esa manera. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar aquí un poquito el tema de cómo están los datos en algunos sensores. Acá tenemos que, por ejemplo, el sensor 50, vean que acá tenemos unos datos pues bastante atípicos. Veámoslo aquí más contundentemente con un box plot. Entonces acá tenemos todo esto. Todo esto pertenece entonces a la caja de bigotes y estos de acá para la derecha y acá para la izquierda pues son datos atípicos, pero son bastantes. Y acá tenemos pues a un conjunto de señores que son bastantes alejados, bastantes contundentes. Entonces, como yo sé acá arriba que yo tengo un conjunto de NAs pues en muchos sensores, pues mi decisión por ahora no necesariamente es la mejor. Vuelve y juega, simplemente por el ejercicio voy a rellenarlos con la media. Ojo, simplemente por el ejercicio. Entonces, como lo estoy rellenando con la media, lo que debería pasar conceptualmente con este señor de aquí, pues si la media está aproximadamente en esta montañita, pues a agregarle más datos acá, entonces esta montañita se tiene que volver un poco más inclinada, es decir, que tiene que eh, angostar, pero crecer. Entonces, bueno, esto se demora un poquito, ya está.
ese es el resultado, ¿listo? Entonces, esa es simplemente la consecuencia de agregar datos de suplir los NAs con la media, ¿listo? Pero no necesariamente el mejor criterio, ¿vale? Bueno, después, ¿qué voy a hacer? Voy a simplemente tomar la variable permite obtener el estado de la máquina, me lo voy a llevar para una variable tipo y voy a quitarla del set de X, ¿listo? Que son las variables o datos de entrada o modelo. Después que quiero mostrarles aquí, voy a mostrarles simplemente es para que noten, es lo siguiente. Bueno, a ver, denme un segundo, voy y les despliego aquí en pantalla. Acá tenemos los datos en Y, tenemos los datos normales, los datos de recuperación y los broken. A mí me interesan estos individuos, ¿sí? Estos estados. Entonces lo que quiero simplemente es hacer una visualización rápida de, de una serie que yo de hecho yo los mostré hace algunas semanas que se llama una serie temporal. Una serie temporal, les recuerdo, es una visualización, pues una aproximación más bien de análisis de datos que se realiza a través de un conjunto de una variable, de una variable en el tiempo contra una variable cuantitativa o variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, eso es una área, series de tiempo. Entonces, voy a apalancarme de una visualización de los datos temporales para ver si existen en el tiempo, o más bien, si existen en ciertas fechas esos daños, ¿sí? Es decir, si existe algún comportamiento temporal o en algunos meses o en algunos periodos del tiempo donde las máquinas tienden a fallar más, ¿sí? Entonces, simplemente para eso voy a hacer un plot donde voy a imprimir en pantalla, en este caso, en qué parte del tiempo se ha ocasionado un, un, un daño, broken. Esto lo estoy haciendo aquí en esta línea de código. Después estoy haciendo en la segunda, estoy imprimiendo los datos reales de un sensor. En este caso, arranqué del sensor del código 00, ¿sí? La idea en principio es que todo el sistema, de hecho es una parte de una pregunta que mencionaba Gabriel, todo el sistema, pues en este caso, podría ser dependiente de todos los sensores, ¿sí? Pero voy a partir de que por ahora, como son 51 sensores, que de hecho eliminé uno, eh, tendría que analizarlos uno a uno. Pero pues por ahora simplemente voy a analizar, voy a plotear, voy a hacer una visualización de solamente uno para ver si en el tiempo pues existe algo particular. ¿Listo? Faltó ejecutar este código. Denme un segundo. Está acá. Entonces acá tengo los estallidos, en los momentos en los que el sistema se cayó. Hago un filtro por broken y acá está. ¿Listo? Que es la línea de código que me faltaba acá abajo. Son 7. Listo. Veámoslo acá visualmente. Entonces acá tenemos una serie temporal. En X está el tiempo y en la Y está en este caso los datos cuantitativos. ¿Vale? Ojo, ojo importante. En una serie temporal, uno lo que intenta ver es si existe varios fenómenos. En primera instancia, quiero observar si existe un fenómeno particular a nivel del comportamiento del tiempo. Es decir, si en ciertas estaciones o en ciertos meses se repite un fenómeno. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Eh, Existe un estudio que en ciertas estaciones en Colombia, especialmente en el Valle, el mosquito, por ejemplo, del Aedes aegypti, los casos de este tipo de mosquito aumentan a diferencia de otros meses, que son dependientes, por ejemplo, de la temperatura y de la lluvia. Entonces, ya hay algunos meses, pues, que, pues, obviamente puede cambiar un poquito con el cambio climático
obviamente, pero que existe detrás un patrón que ya sabemos que en ciertos meses pues llueve más, en ciertos meses hace bastante calor, pero que finalmente pues el consecuente, si lo quieren ver así, es que el mosquito o los casos de los mosquitos aumentan. Entonces, ese comportamiento, que finalmente es un comportamiento estacional o estacionario, eh, lo que se intenta es observar aquí en los datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, noten que desde 2018, en el mes 4, ¿sí? Vean que existe un comportamiento casi constante en los datos del sensor. Existen ciertas cositas, pero vean que eso se le conoce como un poco la autocorrelación, pues intenta ser muy alineada, es decir, que no cambia mucho, es muy constante, la varianza no es muy elevada. Entonces, pero aquí, dentro del mes 4 al mes 5, tal vez en algunos días especiales, eh, existen unas caídas, ¿sí? Vean que acá hubo una caída bastante contundente. Por acá tenemos otra aquí también y otra acá. Y vean que aquí sí están señalados los broken. Aquí tenemos una X, acá tenemos otra X. Después de este periodo, se vuelve el comportamiento constante, es decir, que existe un comportamiento estacional. Entonces, acá tenemos algo también interesante. Sigue algo aquí, un comportamiento. Acá vuelve, existe otro pico, pero ya ven que aquí la X no es tan contundente acá. Acá tampoco. Eh, sigue, por acá también. Pero vean que existe como una especie de entre los meses, o sea, como puede ser antes de finalizar mes y iniciar el otro, parece que se presentan estas caídas. Bueno, yo pues ahondando un poquito más en la historia de los datos, pues los datos o la historia del dataset dice pues que eh, el aparato, las máquinas que finalmente hay detrás, un, la tienden a apagar. Es decir, que manualmente los humanos pues apagan en ciertas fechas como para tal vez hacerle reparación a la máquina. Entonces, parece ser que estas de aquí son ocasionadas pues humanamente, intencionalmente, para más, para menos. Estas de aquí, estas de acá, estas de aquí, pero existen otras que sí no son. Entonces, por ejemplo, estas que están acá, donde dicen que sí son unos broken. Entonces, para que lo tengan presente, es decir, que hay unas que sí existen, que sí son muy contundentes, que son ocasionadas por el humano, pero hay otras que son ya una falla del sistema. Entonces, nuestra intención es intentar de quitar, obviamente, eso que realmente nosotros sabemos que el proceso lo hace frente a lo que es atípico. ¿Listo? Veámoslo acá en un gráfico para verlo un poquito más visual, si les queda un poco más claro el tema de cómo es el impacto en ciertas fechas. Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la parte de acá abajo estoy imprimiendo cuánto es la desviación estándar de estos datos que tenemos acá. Y en la parte del rojito tenemos cuánto es la media. Lo que quiero simplemente hacer es ver la contundencia de cómo varían los datos en ciertas fechas. Vean que acá tenemos un importante pico en este lado. Acá también hubo un estrellón aquí y acá más o menos, pero acá es bastante relevante. Si notan aquí, pues acá tenemos algo muy contundente, ¿no? Es decir, que este sensor, el sensor 0, bueno, en este caso el sensor 17, que estoy analizando acá. De hecho, hagámoslo con el sensor 00, para no perder el hilo que teníamos acá. Discúlpenme aquí. Listo. Ahora, esto es más interesante. Entonces, vean acá que esta es la proporción, esta es la medida, ¿listo? Esta es la desviación estándar. El comportamiento usual de los datos, vean que acá varía algo, aquí no tanto varía. Esto sí este sí tiene una desviación estándar, pues que intenta tener un pico, pues
un poco elevado, pero no tanto igual que estos de aquí, vean que esto sí es bastante inclinado. Estos pues también no tanto, pero vean que entre estos dos individuos, entre el cambio y la media, vean que acá tenemos el rojo frente a la desviación estándar, aquí también. Acá hay muy buen pronunciamiento de este sensor. Es decir, que aquí sí realmente sucede algo frente a estos periodos de tiempo. Entonces, nuestro objetivo es intentar capturar esos patrones estacionales, vuelve y juega. Por ahora, pues intentar encontrar los datos atípicos e intentar alinearlos con estas preguntas de estos broken que están sucediendo aquí. ¿Listo? Bueno, voy a hacer una aproximación rápida con un modelo. Bueno, para eso, primero voy a hacer una estandarización. Pues acá como tenemos datos de sensores que son con valores muy altos, pues la idea es tener todos esos datos cuantitativos estandarizados siempre con la misma regla. ¿Sí? En este caso, pues que no hayan sensores con datos cuantitativos muy altos, como gigantes, pues como les demostraba ahorita en el ejemplo de los países, y que todos finalmente sean estudiados con una misma regla, palabra más, palabra menos. Entonces, que no hayan datos ni muy grandes ni muy pequeños. Para eso, voy a usar una técnica de preprocesamiento que va a ser basada, es decir, voy a escalonar los datos a través de la media y la desviación estándar, que en este caso el estándar scalar. Esto entiendo, por otro, ya vimos el tema de preprocesamiento, pero simplemente recordémoslo acá rápidamente. Entonces, importo estándar scalar. Bueno, estándar, voy a llamarlo así, estándar. Entonces, este es el método que me va a permitir hacer el preprocesamiento. Voy a borrar esto. Entreno el mecanismo de preprocesamiento aquí. Después transformo el resultado y finalmente obtengo los datos transformados. Todos los sensores, palabra más, palabra menos, están siendo escalados a partir de la media y la desviación estándar de todos los datos. ¿Listo? Veámoslo aquí rápidamente. Voy a imprimir el sensor. Acá tenemos el sensor 50. Veámoslo acá. Results. Aquí está, sensor 50. Listo. Entonces vean que acá tenemos 15 menos 2.5. Por acá teníamos 1000 y 0. Entonces, pues el rango, pues obviamente varía, pues porque la idea es tener el mismo rango muy aproximado para todos los sensores, para que finalmente no sean sesgados. Por ejemplo, cuando yo utilice un algoritmo de Machine Learning que se base en distancias. Eso es palabra más, palabra menos lo que intentaría hacer. Buscar que no sea, no exista ese desequilibrio. Bueno, en estos 11 minutos que me quedan, yo quisiera introducir dos conceptos rápidamente. El primero, el uso de un algoritmo que de hecho yo lo mencioné hace unas semanas, un mes creo, que se llama algoritmos para temas de reducción de dimensionalidad. En este caso particularmente se llama PSA. El PSA, pues como su nombre lo mencioné previamente, me permite encontrar o me permite transformar un conjunto de datos que yo tenga, un conjunto de variables finalmente, a un conjunto representativo de dimensiones mucho más reducido. Es decir, déjenme un segundo, por acá yo tenía un gráfico, yo por acá lo tengo, listo. Yo les quería traer como un ejemplito, a ver, no, este acá. Si notan aquí, vean este ejemplo que tenemos acá en la parte derecha. Acá tenemos una variable que es el cel 1 y tenemos otra variable que es cel 2. ¿Qué se intenta hacer con PSA? Ojo, no es que se esté reduciendo los valores o se estén transformando las variables. Lo que se intenta en este caso es intentar obtener una representación de los datos internamente a partir de la varianza que exista interiormente.
Entonces, si ustedes notan por acá, acá tenemos un PSI 1, que es un resultado del PSA, y acá tenemos un PSI 2. ¿Cuál es la diferencia entre este y el este? Es lo que este PC1, si ustedes notan, va a buscar en la varianza que se encuentre por lo menos a nivel de este eje que vemos acá, a este dos, bueno, a esta dirección, ¿sí? Él va a buscar cuál es en este caso la varianza que se pueda encontrar de esta manera, ¿listo? De manera de, si lo viéramos desde la posición de X y Y, qué pena, de la posición en X. Pero por otra parte, acá tenemos otro análisis de un PS2 que intenta ver es la varianza como si fuera en Y. Es decir, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, ¿sí? Entonces, finalmente lo que se intenta hacer es, aquí se construye finalmente dos dimensiones. PS1, que es esta de aquí, PS2, que finalmente lo que tiene ese resultado es las distancias finalmente de la varianza que corresponden a un conjunto de datos internos. Veámoslo acá en el ejemplo. Voy a regresar aquí. Sí, son creados por el algoritmo. Esos vectores se crean específicamente a través de, de las variables que tú incorpores y se crean a partir de la varianza que existan internamente. Ahí es como se crean esos vectores. Cada vector finalmente es un PSI 1, PSI 2. Veámoslo acá, a ver. Acá tengo otro ejemplo, acá tengo otro ejemplito por acá. Es decir, aquí hay otro grafiquito. Acá tenemos acá tenemos entonces la dimensión 2 y la dimensión 1, pero acá, vean acá que tenemos varias variables, disculpen, varias variables. El petal length, el petal width, el sepal length, el sepal width. Es decir que tenemos 1, 2, 3, 4 variables, pero finalmente el espacio de dimensiones o los PSI 1, 2 y 3 son los que intentan reducir la varianza interna. ¿Sí? Intenta encontrar la relevancia de los datos. Eso al final es lo que hace PSA. Bueno, no voy a entrar en temas de matemáticos, obviamente, ahorita, por los minutos que me quedan, pero veamos lo más contundente con el resultado. En conclusiones, los vectores se los crea a partir del análisis de la varianza que se tiene internamente entre las variables que estemos analizando. Veámoslo acá. Yo lo que voy a llamar entonces es al algoritmo de PSA a través de scikit-learn. ¿Listo? Entonces, voy a aquí iniciar con una variable que es la raíz. Lo voy a llamar 2018. Puede ser cualquiera que ustedes consideren, pero debe ser única. Voy a llamar ahora entonces a PSA. Voy a crear una instancia. Es como un algoritmo de Machine Learning, pues si ustedes lo quieren considerar así. Entonces llamo a la clase. Le paso por variable esta semilla. Y después lo que voy a hacer es entrenar y transformar los datos que están aquí. Este result que ya lo he transformado. Es decir, todos los datos de los sensores. Es decir, todos los datos de cada sensor lo voy a pasar acá. Ojo, solamente porque son datos cuantitativos. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a entrenarlo. Disculpen, voy aquí a entrenarlo aquí ya. Voy entonces a llevarme este resultado de PSA y para verle un poco más amigable pues ese resultado. Para verle un poco más amigable, como una especie de data frame, voy a transformarlo. Entonces, para eso voy a llamar a este código que tengo aquí, que simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar los datos del Xtrain PSA, que es la transformación. A cada uno le voy a colocar un index. Veámoslo aquí rápidamente para que ustedes lo vean. Acá tenemos todos los datos acá, tenemos los índices de las fechas. Vean que acá tenemos 51 columnas. Hasta ahora, este es el espacio de dimensiones. Este es el espacio de dimensiones de PSA. ¿Sí? Entonces,
son 51. Si ustedes me recuerdan, a ver, yo hago un momento acá. Lo tengo por aquí. Random state, este es el result. Shape. 51 sensores. Se crean 51 resultados de PSA. No necesariamente no necesariamente corresponden al número de sensores, ¿no? Eso ya es más del resultado final del algoritmo. Es decir, esto de acá no corresponde a los valores de los sensores. Ojo, eso es muy claro. Eso es más alineado a la varianza interna de los valores de todos los sensores a final de cuentas, como el espacio de dimensiones que teníamos en esta representación visual. Entonces, para tener un poco más acotado, finalmente, y darme cuenta cuáles son de todo este espacio de dimensiones nuevos que se han creado con las mejores varianzas y saber cuáles son los PCAs más significativos que finalmente me aportan más, lo que tengo que hacer es la siguiente línea de código. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer una transformación inversa de estos datos para que finalmente me diga la significancia de todos estos conjuntos de PSA 0, 1, 2, 3, 4 y todos los que tengo acá. Me diga cuáles son los sensores que mejor me dieron, como mejor me apalancaron para construir el espacio y dimensiones de PSA. ¿Listo? Para eso voy a hacer PSA Inverse Transform. Para eso le voy a dar un X-Train, que es el que tenemos acá. Obtengo la transformación inversa. Lo mapeo, pues como en este caso, como un data frame. Lo imprimimos acá, denme un segundo. .head. Listo, entonces vean que acá este resultado, pues obviamente este es distinto aquí. Denme unos segunditos, yo me regreso por acá. 0026. Ajá, vea que también es distinto. No necesariamente Oli juega corresponde finalmente a cada uno de los sensores. Lo que me está diciendo es cuál es esto me corresponde a la significancia del vector PSA frente a todos los datos que se están teniendo. Para yo darme cuenta cuál es la importancia de todas esas columnas, de todos estos vectores PSA, finalmente yo los puedo plotear. Entonces, para eso voy a digitar estos códigos. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es lo siguiente. De todas los features, es decir, de todas las variables que tenemos acá, denme un segundo. Busquémoslo aquí para que lo veamos por acá lo tengo que tener. Feature está acá. Búsqueme todos los componentes PSA, ¿sí? Que tenemos aquí. Mapéelos. Entonces, porque finalmente son 51. Eso es lo que me está diciendo acá. Búsqueme cuáles son las variables que mejor me representan o que mejor me explican a todo el conjunto de sensores. Entonces, eso me lo va a imprimir acá en un gráfico de barras. Veámoslo acá visualmente. C no está definida. A ver, denme un segundo. Ya sé qué pasó. Este me lo llevé. Listo. Contundentemente, entonces, ¿qué me está diciendo este gráfico? Que el vector PSA 0, el vector PSA 1 son de mayor importancia frente a 2, 3, 4 y a todos el resto de vectores que tenía previamente. Es decir, que si yo solamente tomara estos dos vectores, acá está la mejor concentración de datos. ¿Sí lo ven? Es decir, que solamente yo podría desarrollar un modelo que finalmente, con solamente estos dos, me podría entrenar un modelo con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la importancia de estos siguientes PSAs no son tan significativos. Es por eso que los estoy capturando acá.
¿Listo? Ya después de aquí para adelante es un poco de modelar. Bueno, son las 9. Denme unos segunditos, yo les muestro el resto de material para que lo tengan presente por si lo quieren revisar. Entonces, el material que ustedes tienen en Moodle, pues les va a mostrar, por ejemplo, cómo luego hacer el filtro de los datos atípicos, por ejemplo, aplicando simplemente un boxplot. Acá pues hago una breve explicación de qué es lo que se intenta hacer. Se obtiene los datos atípicos que ya están por fuera de la caja de bigotes. Acá pues algo muy rudimentario, pues acá lo que intento es calcular los datos. Finalmente acá se imprimen. Por otra parte, les muestro un último ejemplo. Bueno, acá está aplicación de otro algoritmo que es One Class Support Vector Machines. Es bastante significativo. Usualmente funciona para problemas de no supervisados o para problemas que uno solamente tiene datos de solamente una categoría. Por ejemplo, temas de fraude. Por otra parte, les tengo un último ejemplo. Se lo pueden revisar, pero simplemente muestra es la cantidad. Lo que intenta es hacer una aproximación de anomalías para hacer un análisis de las ventas de una compañía. Entonces mira cuáles las ventas que se han realizado y la rentabilidad. Se intenta revisar la relación entre estas dos variables. Acá tenemos un dato atípico. Aplicamos un algoritmo en este caso, no supervisado, para encontrar los datos atípicos finales. ¿Listo? Pero esto lo pueden revisar más en detalle. Por acá hay otra aproximación, por si lo quieren revisar. Y bueno, eso es algo, eso es un brochazo. Ustedes lo pueden revisar mucho más en detalle. Eso es aprendizaje no supervisado, pues espero que les hayan llevado una primera aproximación de clusters en reglas de asociación. Esto lo pueden revisar mucho más en detalle. De todas formas, si desean, lo podemos revisar después en otra siguiente clase. La próxima semana vemos redes neuronales y aprendizaje por refuerzo. Y bueno, eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy. No sé si tengan algún último comentario. No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces no siendo más, entonces les agradezco por la participación y por venir el día de hoy. Y nada, desearles lo mejor para este resto de semana y que les vaya muy bien. ¿Listo? Cualquier cosa me están contando. Un feliz Sí, resto del día y noche. Dale, gracias. profe, muchas Gracias. gracias. Profe, Gracias. Todo bien, Bueno, nos profe, más que una pregunta, una petición. sí. Ahí quedó faltando en el otro que estamos viendo, el de la clase del jueves, al final, me dio la impresión de que te faltaba un paso, faltaba algo ahí, de pronto por el tiempo.